Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy os traigo 12 nuevos life hacks de dibujo nunca vistos antes en este canal, que creo que os van a gustar mucho. Así que sin más os dejo con ellos y dejadme en los comentarios cuál es el que más os ha gustado. ¡Vamos allá! ¿Cuántas veces cuando estabas pintando con la acuarela se te ha escapado un poco de pintura fuera de donde querías pintar? Supongo que en bastantes ocasiones, ¿verdad? Y claro, la acuarela es muy difícil de borrar. Así que después de terminar el dibujo es una lástima que quede ese manchurrón, pero tenemos una solución. Efectivamente, el calvo de Don Limpio nos va a ayudar. Esta esponja o borrador mágico que sirve para limpiar cosas de casa, también sirve para borrar y blanquear todas esas manchas de acuarela que podamos haber dejado en el dibujo. Solo se necesita un poquito de agua para humedecer la esponja y frotando ya ves que se va mágicamente. Pero es que no solo funciona con acuarela, sino que también he querido probarlo con un delineador. He hecho una simulación de cómo quedaría la tinta si la arrastráramos por error cuando todavía está fresca, y efectivamente después de pasar esta esponja mágica es que desaparece casi todo, es increíble. Eso sí, ten en cuenta que esta esponja solo va a valer en hojas de acuarela. Un life hack sin duda más que interesante. Siempre tenemos esa eterna batalla con los colores baratos, como por ejemplo los Mapita, y no paro de escuchar comentarios con lo típico de es que son muy malos, es que no sirven para colorear, es que se rompe la punta y todo ese tipo de comentarios, pero bueno, hay una solución para poder hacer que estos lápices coloreen un poquito más fuerte, ya que ese coloreado no está del todo mal, pero aplicando un poquito de agua en un recipiente y mojando la punta ligeramente, esta se reblandece y podemos aplicar el coloreado con muchísima menos presión y además el color se verá bastante más saturado. Quizás no es la mejor opción para un degradado, pero sí que es cierto que les dará más saturación y un color más vivo. Y dime, ¿ya habías probado a hacer esto con tus colores baratos? De igual manera que se puede intensificar el color de los lápices baratos, también se puede hacer esto con unos rotuladores o fibrones normales. Sí, de los baratos, de esos que te encuentras en cualquier escaparate de bellas artes. Y como bien sabrás, estos rotuladores o fibrones baratos dejan esa pelusilla bien incómoda que literalmente lo que hace es destruir nuestra hoja. Así que te traigo un método mejor y para ello necesitas un acetato como el que te acabo de enseñar. Vas a poner una hoja blanca debajo del acetato y encima del acetato vas a pintar con los rotuladores que quieras. Solo utilizando un poquito de agua encima del acetato vas a darte cuenta que podrás usarlas como si fueran una especie de acuarelas que pintan realmente bien. Además no solo eso, sino que puedes pintar con dos colores distintos y luego mezclarlos con el agua y tendrás un color nuevo. Esto te permitirá hacer un degradado bastante estable, mucho mejor que si pintaras directamente con el fibrón, y prácticamente conseguirás un coloreado como si estuvieras utilizando marcadores de los caros. Así que si nunca probaste este life hack, no sé a qué estás esperando. Este life hack es muy parecido al anterior, pero tenemos que hacer una pequeña distinción, y es que estos son rotuladores o fibrones washables o lavables, y como vemos aquí haciendo la prueba al lado del otro, pues efectivamente sí que tienen un mejor coloreado, pero vemos que aquí, por ejemplo, al intentar hacer un degradado, pues no lo hace para nada. De cualquier modo, haciendo la misma técnica que en el life hack anterior, vamos a mejorar muchísimo el coloreado, no tan solo en un coloreado mucho más estable y homogéneo, sino que también vamos a aplicarle la propiedad del degradado y uno bastante bueno, sobre todo si es que lo hacemos todo en fresco. Las diferencias más notables que vas a encontrar entre utilizar fibrones normales o estos lavables, en general con los lavables vas a tener unos tonos más saturados, te va a aceptar más capas una encima de otra y el degradado por supuesto también será mejor. Así que si tienes unos de esos por casa ya sabes cómo darles el máximo provecho. Y bueno, aquí tenemos a Bellito, el resultado la verdad es que me gusta bastante y pensando que lo hemos hecho con unos colores baratos. Vamos a hacer una pequeña prueba con unos iris hechos a lápiz de grafito. Voy a rellenar el de arriba y el de abajo igual, solo que el de arriba lo voy a difuminar con el dedo, técnica la cual ya conocemos todos y siempre utilizamos, que no está mal, pero si rascas aquí un poquito de la punta del grafito en un recipiente, conseguirás un polvillo de grafito con el cual podrás aquí untar con un pincelito, y esto te va a permitir dos cosas. Vas a conseguir un difuminado mucho más suave, y además vas a evitar poner los dedos sobre la hoja del papel, que ya sabemos que los dedos tienen grasa y eso no es bueno para que haga un buen difuminado. También, como sabéis, se puede hacer con un trocito de papel, pero creedme que queda mucho mejor con pinceles. Además, los pinceles al tener punta nos dan una mayor precisión a la hora de difuminar puntos concretos.
Cuando quieres hacer una letra que quede chula, ¿la haces de esta manera? Pues bueno, está bien, pero es un poco aburrido, ¿verdad? Creo que le podemos dar un toque mejor. Para ello sujeta un rotulador y un lápiz de esta manera y dibuja la letra que más te guste con la tipografía que más te guste. Como ves, se forma una doble línea y ahora vamos a darle un poco de relleno a esas zonas azules. Vamos a aplicar estos rectángulos para darle el toque 3D y con un lápiz de graduación 2B a 6B vamos a hacer este degradado en los espacios que quedan en blanco. Ahora difuminarlo todo con el dedo para darle un toque más suavizado y por último aplica también un poco de sombreado con el mismo grafito por la parte derecha de la letra. ¿Verdad que ahora la W está mucho mejor con estos simples pasos? Los círculos perfectos para los dibujantes han sido un problema desde tiempos inmemoriales, pero hay una solución para esto. Despliega un clip y dóblalo de esta manera. Como ves, queda totalmente abierto con un extremo redondo a cada lado. Pon un punto de apoyo con un bolígrafo cerrado y mientras lo sujetas con firmeza utiliza un lápiz para hacer una redonda perfecta mientras vas presionando hacia afuera. Haz un giro de 360 grados y listo, ya tendrás tu círculo totalmente perfecto. Además, no solo hay ese método, sino que tenemos este otro en el cual tenemos que utilizar aquí el dedo meñique y como si fuéramos un DJ vamos a mover así la hoja de forma circular mientras ponemos el punto de apoyo con el meñique. Cuesta un par de intentos pillarle el truco, pero de verdad que se puede hacer un círculo bastante perfecto. Siempre que veo a pequeños dibujantes veo que hacen bastante presión a la hora de dibujar. Lo que pasa es que si hacemos demasiada presión, luego cuando queramos borrar va a dejar una mancha demasiado oscura y en el resultado final se va a ver todo sucio y poco profesional. Así que mejor prueba a bocetear de una manera mucho más calmada y suave, sin presionar demasiado, ya que en cualquier momento que te equivoques vas a poder borrar y no dejará esa marca tan horrible. Un truco para no presionar tanto, aunque sea sin querer, es alejar tu agarre del lápiz de la punta. Cuanto más atrás agarres el lápiz, verás que también es mucho más difícil presionar, así que quizás eso te pueda ayudar un poco. Seguramente te ha pasado que pintando un cuadro con pintura acrílica, has notado que alguno de los colores, cuando pintas, el color no es tan homogéneo, deja como una especie de transparencias que quedan fatal. Pues hoy vengo a resolverte este problema de una manera súper simple y es que solo necesitas un poquito de maicena, o lo que viene siendo lo mismo, harina de maíz. Vas a poner un poquito de agua, vas a poner un poquito de maicena, lo mezclas todo bien y con esa mezcla se la añades a la pintura. Lo que va a provocar eso es que gracias a la maicena y el agua se crea una textura bastante untuosa que al mezclarla con la pintura acrílica pues también adquiere esa propiedad. Entonces simplemente con echarle esa mezcla a la pintura mira tan solo la diferencia. Es un truco barato y rápido que de verdad me parece súper útil para todas las personas que pintan con pintura acrílica. Es demasiado pequeño, no se puede pintar con ese lápiz. ¿Cuántas veces te pasa que compras una caja de lápices y claro, uno lo usas más y se te queda así de pequeñito? El tema es que pintar con un lápiz que es tan pequeño es prácticamente imposible. Pero te traigo una solución muy simple y son estos alargalápices. Como ves, estos tienen un orificio y una arandelita con la que podemos hacer presión. Entonces solo pon el mini lápiz dentro, mueve la arandela hacia arriba y ya podrás disfrutar otra vez de tu lápiz que estaba totalmente inutilizado, al menos por un poquito más. Si no sabes dónde adquirirlo, te dejaré un link en la descripción. ¿Para qué nos vamos a mentir? Siempre es difícil hacer un círculo. La mano te tiembla, te sale a veces un poco amorfo, pero bueno, esto es bastante normal. Realmente hacer un círculo bastante redondito es cosa difícil. Así que hoy te traigo la regla de las 27 esferas, con la que tendrás la posibilidad de hacer círculos con diferentes tamaños y podrás hacer directamente un trazo súper redondito y además mucho más limpio que si lo hicieras a pulso. Si lo tuyo no es hacer círculos, esta se convertirá sin duda en tu herramienta preferida. Por último, no sé si llamarlo lifehack, pero te hago una pregunta, ¿crees que las dos líneas horizontales son igual de largas? Lo normal sería creer que sí, pero mira lo que pasa cuando pongo el mismo lápiz arriba. Aunque efectivamente tu vista te ha traicionado y parece que el de arriba sea más largo, no lo es. Esta falsa distorsión se crea por cómo están posicionadas las flechitas. Así que hazle esto mismo a un amigo y sorpréndele. Esos fueron todos los lifehacks de hoy. Comenta si los conocías todos y cuál fue el que más te gustó. Y no olvides revisar los dos vídeos que te dejo aquí en pantalla
joya de life hacks anteriores que hemos hecho en el canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscríbete si todavía no lo estás y ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.